no es para desarrollarse en una clase, sino es un proyecto ya para cuando ellos estén practicando en estancias largas en las escuelas secundarias, pero su dominio es complejo, entonces por eso va a seguir apareciendo en los programas de didácticas. En quinto estaríamos trabajando con proyectos didácticos, pero en el contexto escolar. Cuando estaba el equipo de historia inicialmente pues era chiquito, cinco maestros los que estábamos trabajando. Los especialistas de DGESPE, de diseño curricular, de diseño curricular, nos comentaban que qué podían hacer además de ser maestros de historia. Yo le decía a la doctora que nos hacía esa pregunta, pues si los universitarios, yo estudié en la UAM Historia, si los universitarios dan clases de historia, ¿qué quieren que hagan nuestros egresados que estamos formando para ser maestros de historia? Pero es un planteamiento bastante interesante, si no lo ve uno con la mente cuadrada como lo vi cuando me hicieron el planteamiento. Y esta es la idea por la que el otro se llama En diversos contextos. Ambos se llaman proyectos didácticos que son para la enseñanza de la historia, pero uno va a estar dedicado a lo que se puede hacer dentro del ámbito escolar y el otro tendría la intención de trabajarlo fuera del ámbito escolar y no forzosamente con adolescentes o con chicos de educación básica, sino incluso si en algún momento nuestros egresados quieren autoemplearse y hacer visitas guiadas. Hace un año fui a una visita guiada con un egresado de una universidad y nos hizo un recorrido que se llamaba la visita siguiendo los pasos de Hernán Cortés. Hicimos una visita por el centro histórico aquí en la Ciudad de México, pero se veía cómo él había construido todo su proyecto y bueno, nos cobraba por WhatsApp, se pagó en una cuenta bancaria. Yo no estaba muy, los de mi generación todavía desconfiamos un poco de esos métodos de organización y de si le pago, qué tal que no se va a hacer, pero como los que me invitaron fueron mis egresados, que ellos son más jóvenes y confían en esos métodos, pues fuimos y efectivamente hicimos el recorrido, fue algo muy interesante. Y entonces pensaba, mis egresados podrían hacer esta visita muchísimo mejor y no cobran, ¿no? ¿Por qué no? Podrían ellos autoemplearse en algún momento, más si son egresados, maestros en zonas donde la ciudad en la que viven se presta. De pronto estoy pensando en toda la región maya, pero en cualquier parte de este país hay un lugar donde se puede trabajar. Entonces esa es la intención del último, digamos que como les decía, esa va aumentando su complejidad, desde irnos enterando qué es la historia, qué usos le damos en la sociedad las personas a la historia, no solamente a la escolar, qué uso se les da también a la historia ya con su función escolar. Por eso se realizan planes y programas y libros de texto primero, pero ir aumentando la complejidad hasta llegar a que nuestros egresados pudieran trabajar con adultos, autoemplearse, darle diversos usos a la historia y tener los recursos metodológicos que les permitan de manera pedagógica plantearse diversos grupos sociales a los que se les puede acercar a través de la historia y no solamente a los adolescentes, que yo diría que por mi experiencia el público más difícil en el ámbito escolar son los directivos de las escuelas secundarias y los adolescentes. No sé si ustedes les han dado cursos a directivos de escuelas secundarias, pero yo sí, y es un público bastante difícil. Y los adolescentes también es un público bastante difícil. Sigo conviviendo con él, ya no directamente con mis alumnos, pero pues cuando estoy con mis alumnos y estoy como los técnicos de fútbol, le dije que no hiciera eso y es lo primero que hace. Yo me imagino cuando están los técnicos que cometen falta, así me siento yo, que sí, fue lo primero que le dije, que no hiciera eso y es lo primero que llegamos y hace que no se ven los materiales que llevan, así como ahorita los míos, en fin. Pero la intención de creo que lo recalco más en este caso porque creo que en las áreas disciplinares de historia mundial, historia de México es más obvio que tiene una secuencia y que la secuencia es histórica. En también tiene una secuencia, pero la secuencia es progresiva. Digamos, imagínense esto como si fueran
unas escaleras y las situaciones de aprendizaje serían cada vez más complejas. Y esta última respondiendo un poco al hecho de que si no solo quieren ser maestros de secundaria, yo espero que sí sean maestros de secundaria, pero además de eso, en qué otros momentos pueden utilizar, usar, trabajar con la historia, que no sea solamente siendo maestros. Pero lo que seguimos formando son maestros. Esa es nuestra especialidad y eso es lo que queremos seguir haciendo. Esta otra, que aquí sí puede ver bien los nombres, es la que les mencionaba, que son los cursos teórico-metodológicos que están ubicados en sexto y en séptimo semestre. Este espacio en blanco es de otro curso de sexto semestre. Nada más anoteros que son específicos de historia. Aquí los cafecitos: hermenéutica de la historia, que sería algo así como historia de la historia, corrientes historiográficas, que sirva, digamos que ya en este momento en sexto. Tuvimos ahí una discusión y es una discusión difícil de resolver acerca de si estaba en primer semestre, segundo semestre o en sexto, pero finalmente pensamos también teoría de la historia. Alguien nos decía hay que empezar por epistemología, pues sí, pero si le das al primero, ¿quién te va a entender? ¿No? Entonces finalmente la intención de que estos cursos que son teóricos y el de metodología de la historia no es el único curso, en realidad todos los de el ámbito disciplinar de didáctica, como son cursos específicos de enseñanza de la historia, no son didácticas generales, todos implican una relación con la metodología de la investigación histórica, claro, aplicada para el trabajo con adolescentes. Sin embargo, todos de cierta manera, especialmente la situación problema, si ya tuvieron la oportunidad de leer los textos del doctor Galonjevic, están citados en los materiales desde el primer semestre, pero también en segundo, y ahorita otra vez van a aparecer en tercero, y vamos a contar además con la participación de la doctora Graciela, que les digo es discípula directa del doctor Alan. Entonces, aquí todos estos cursos son específicos de la investigación histórica, solo que no al estilo universitario, no es como la investigación universitaria de la historia, lo cual implica que sí haya fuentes históricas, un análisis serio de esas fuentes históricas, pero con actividades didácticas. Les voy a poner unos ejemplos por la tarde. Entonces, la idea de esta hermenéutica, teoría de la historia, epistemología y metodología, les hablaba particularmente del caso de metodología, porque con un curso nadie aprende a hacer historia, obviamente, pero la intención es que está conectada esta metodología de la historia con todos los demás de la línea de didáctica específica, en la idea de que no queremos exactamente ser historiadores, sino profesores capaces de utilizar la metodología de la investigación histórica para enseñar historia. Yo siempre pongo el ejemplo de, sería como dar clases de matemáticas sin números. Nuestros maestros de historia dan clase de historia sin fuentes históricas. Entonces, ¿cómo? A mi hijado me acuerdo que le explicaron el barroco sin mostrarle ni siquiera una imagen. Entonces nos vamos de paseo a Puebla y lo llevo a ver la capilla del Rosario, aunque cualquier capilla dedicada a la Virgen del Rosario en cualquier ciudad debe ser muy barroca. Si se construyó en la época virreinal, se puede imaginar. La de Puebla, si no la conocen, es exuberante, bella. Yo particularmente aprecio el barroco. Voy con mi hijado y le empiezo, según yo, a dar mi clase, y mira aquí las columnas, y me dicen, este es el famoso barroco. Le digo, ya te habían dado clase en la escuela, ya te habían explicado en la secundaria. Y me dijo, sí. ¿Y qué te enseñaron? ¿Qué barroco viste? ¿Barroco europeo o barroco español, barroco mexicano? Aunque Europa es Europa, que digo España es Europa, ¿verdad? Pero es diferente. Me dijo, no, nada más me explican el barroco, pero no te enseñaron ninguna imagen. Y me dice, no, pues ¿quién va a entender algo del barroco si no le enseñan ninguna imagen? Como la broma esta de que les piden, se cuenta como anécdota, pero yo francamente creo que es una broma, pero se los voy a contar. Se cuenta que estaban haciendo unas esculturas para una iglesia. Ya ven que un santo es representado por un león,
pero la mano de obra que está construyendo esta escultura es indígena y nunca ha visto un león. Entonces le preguntan a los españoles, los sacerdotes españoles que le están pidiendo que hagan la escultura de un león, que cómo es, y dicen, pues son amarillos, son feroces y atacan. Ahí me está faltando un adjetivo. Y entonces esculpen la cara de un español. Pues son amarillos, ¿no? El cabello güero, feroces y atacan. Por eso les digo que yo medio creo que es broma, pero sí he visto varias esculturas antiguas que los leones tienen más bien cara humana, si no, fíjense en algunos lugares, no tienen como cara de animal. Pero ¿cómo le pido a alguien que haga algo que no ha visto? ¿Qué es? En ese mismo caso, ¿cómo hacemos una clase de historia sin fuentes históricas? En matemáticas nadie se atrevería a hacer una clase de matemáticas sin números, pero en la historia sí tenemos nuestras clases de historia sin las fuentes históricas. Es complejo a veces, pero el internet ahora está resolviendo casi todo. Y nosotros que, digamos los de mi generación, que yo no me siento muy grande, pero nos quejamos de que los alumnos tienen el celular pegado a la mano, que ya es parte, un implemento integrado a su mano. Todos, hace rato yo también estaba sacando escondidas mi celular para contestar. Entonces, en realidad no podemos ahí, no llevamos las fuentes, no tenemos cañón, todo el mundo tiene un celular y tiene conexión a internet generalmente. O si no todos nuestros alumnos tienen conexión a internet, siempre hay uno que tiene conexión a internet. Entonces a ese le encargo que busque la imagen de tal cosa, al otro tal fuente, y ahí tienen el celular y lo están viendo en algo que está relacionado con mi clase. Porque si no, luego la adicción al celular es una queja muy cotidiana. Uno de mis amigos que da clase de historia en la UAM, no en la normal, me dice que les prohíbe que saquen el celular. Yo, si se los prohíbo, de todas maneras lo sacan. Si yo lo hago, ¿cómo no lo van a hacer ellos? Que además, yo nací antes de que existieran los celulares, pero ellos no. Así que entiendo que sea parte de ellos, pero hay que también ocuparlos. Porque un poco este asunto de las fuentes se complica porque no les vamos a llevar a cada uno, o porque cómo las conseguimos, imprimirlas es caro, si las imprimimos a color, pero creo que los celulares ahí tienen una ventaja y cualquier otra de las tecnologías. Aquí tengo la imagen de esto enorme, ¿no? La distancia, el cañón, la oscuridad del lugar, que ustedes estén sentados así como en tipo cine, pues me ayuda mucho. Si lo hacemos en otro tipo de circunstancias, pues se vería muy pequeñito, si de por sí no se veían las letras. En la tarde que les voy a presentar algunas fuentes y les voy a pedir que analicen algunos detalles, pues me encantó el tamaño que tenemos aquí de la pantalla. Bueno, entonces la intención de los cursos teórico-metodológicos de séptimo y octavo, ya para concluir esta etapa, tiene que ver con la construcción de los documentos recepcionales. Sí van a ser teóricos, sí van a ser metodológicos, pero que estén definidos a apoyar y a darle un fundamento teórico y un fundamento metodológico a los documentos recepcionales, dependiendo del área que elijan, y que nos dé la oportunidad de asesorar, de apoyarnos con los asesores. Ya en su momento cada escuela tomará la organización de quién da el curso, si el asesor de los alumnos u otro profesor da el curso, cada escuela en función de los maestros con los que cuenta, y la organización que considere más oportuna, la cantidad de alumnos también. Por ejemplo, en algunas actividades en los programas decían, se organizan en equipos de 5 personas. Yo les digo que diga, se organizan en equipos porque yo tengo un grupo de 3, ¿cómo hago equipos de 5? ¿No? Entonces también ahí las necesidades y las circunstancias de cada normal se tomarán en cuenta para definir cómo trabajarían estos cursos, pero su intención es que apoyen la elaboración de los documentos recepcionales, que se vayan haciendo con anterioridad y que ya en sexto se tenga claridad acerca de qué línea quieren escoger. Si van a ir a trabajar portafolio de evidencias, pues estas evidencias se pueden ir ya compilando desde el tercer semestre, que es el semestre que vamos a iniciar la próxima semana, y en el caso de que fuese el informe de prácticas profesionales, pues empezarlo desde sexto, porque como les decía, en octavo no van a ir y venir como estamos acostumbrados, que se van 4 o 5 semanas, no sé cómo sea en su escuela, y regresan 2 o 3 semanas y los apoyamos tanto en la elaboración de sus
planeaciones como de su documento recepcional. En octavo se van a ir y si los queremos ver tenemos que ir a la secundaria a verlos. Ellos no van a regresar a la normal, ahí van a estar todas sus semanas. Entonces eso se va a volver más complicado para nosotros que estamos acostumbrados en plan 99 que se construía en 2 trimestres. Ahora hay que ir pensando en la construcción de los documentos recepcionales con anterioridad, y en sexto y séptimo cuentan con estos espacios curriculares para que sirvan de apoyo a lo que a veces criticábamos que no se tiene, ¿no? El fundamento teórico y el fundamento metodológico de la historia, tanto para la parte de práctica, didáctica, como para la parte propiamente histórica, disciplinaria. Esta, aquí en morado, ya me les digo lo que siempre decimos los maestros: no pongas esos colores porque nadie ve nada, ni yo veo ahí nada. Son los cursos optativos que les mencionaba, empiezan en segundo semestre, primero no tenemos, en segundo semestre algunas otras licenciaturas diseñaron sus cursos optativos pensando en que fueran una especie de especialización. Nosotros no lo diseñamos así, pero si ustedes lo quisieran considerar ese elemento, los cursos optativos son metodológicos, plantean algún tipo de metodología. El primero, que es la historia de la educación. La historia de la educación tiene una metodología muy particular, muy propia, si ya se trabaja como historiador de historia de la educación, entonces sería metodológico. En el tercer semestre, que tiene un nombre muy particular, Sociedades del Presente, Historias para el Futuro, está dedicado a hacer un análisis desde, por supuesto, con la metodología histórica, un análisis de los problemas y de los beneficios de la tecnología en el presente como para proyectar a futuro. En algunos lugares el futuro ya está. Por ejemplo, revisando la bibliografía de ese curso, hablaba de la red 5G, que yo ni siquiera sabía que existía, y entonces empecé a entender este problema con los Huawei. No sé si ustedes están enterados de todo este conflicto entre China y Estados Unidos, pero obviamente este conflicto tiene un proceso histórico detrás, no es una situación que se está viviendo ahorita, que surgió ahorita porque el presidente es Trump, sino hay todo un proceso histórico que le da sentido a esto que está ocurriendo, pero tomando en cuenta temas que van a resultar de la actualidad y con proyección hacia el futuro. Nosotros no tenemos problemas con la red 5G, pues luego mi celular no capta ni la 4, ¿no? Menos que yo no acabo de entender muy bien qué es la 5G, aunque estuve leyendo los artículos, tendré que verla funcionando porque parece muy prometedor. El de cuarto semestre es Historia Cultural, que como ustedes saben también tiene una metodología específica para llevarse a cabo. El de quinto semestre, Historia Inmediata, desde la perspectiva del doctor Carlos Barro, que también nos va a estar apoyando directamente, como lo está haciendo el doctor Alan también con lo de la situación problema. El de la microhistoria nos interesa mucho para que, en el caso de que estas son optativas, y pueden ustedes decidir otras, pero en el caso de que optaran por la de microhistoria, pues tendría completamente la definición local, ¿no? o regional, referida a ustedes, es decir, tendría como unas líneas generales metodológicas, y por supuesto la intención no es desde la microhistoria italiana, sino desde la versión mexicana de Luis González y González, y entonces desde la metodología de la microhistoria mexicana, que se pueda poner en práctica de manera concreta, local o regional, ¿no? En la matria, como decía el doctor Luis González. Y esta terminaría en este semestre, y aquí le puse la cantidad de horas. Ahorita no les comenté de ningún caso las horas, solamente en primer semestre, y me parece que en sexto una historia tiene 6 horas, todas las demás son de 4 horas. De esta sí. Como no tenemos tantos maestros, la idea es que la de segundo en segundo, la de tercero en tercero, pero lo que no son cursos obligatorios, pero son optativos en el sentido de que cada escuela normal podría elegir otros, proponer, elaborar su propio programa y plantear problemas o analizar otros aspectos que no se han trabajado. En la escuela se ha hablado, por ejemplo, acerca de Historia de América, que no queda específica, queda dentro de algunos temas de historia mundial,
pero no hay como había en Plan 99. Bueno, en mi normal, las optativas de Plan 99 era Historia de América e Historia de la Ciudad de México. Entonces no queda algo tan específico, se ha planteado algo al respecto, pero en el caso, digamos, estas se cursan cada una en su semestre correspondiente. Lo que las hace optativas es que podrían proponer otros temas de manera no solo regional, incluso en las normales, pero ahí sí ya de cómo hay que hacerlo sería una temática que se tendría que comentar específicamente con las autoridades estatales y cómo se validaría con de GESPE. Bueno, pues ese sería todo. Ahorita les doy, por supuesto, espacio para las preguntas. Ahí dejo mi correo. No se preocupen en copiarlo, aunque yo todavía, si no lo van a copiar, le van a tomar foto. Si les digo que hasta yo escribo en el pizarrón y luego termino y le tomo foto como mis alumnos, o les pido que me la manden por WhatsApp de mi propia clase, ¿no? De las fechas que puse en el pizarrón. Pero las presentaciones se las vamos a entregar en memorias. Ya no va a pasar como con los gafetes y con las carpetas, pero ya voy a tener registro de cada uno de ustedes para que las memorias sí tenga cada quien su memoria y puedan llevarse la información y también compartirla si no vinieron los compañeros que tendrían que dar alguno de estos cursos. Ahora sí, maestros, Laura, perdón. Ahorita te digo. Sí, vamos a medir la hora y ya, por favor, todas las preguntas. 13:20. Ok, entonces tenemos tiempo.